dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. Hoy va a ser la primera parte, después le vamos a dar una segunda parte del cómo hacerlo. Pero hoy quiero que tenga usted en cuenta qué debe hacer para ser un discípulo. Si tiene las herramientas o no las tiene. Y le invito a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ya los saludó a ustedes estando aquí en la iglesia. También quiero darle un saludo a todos los amigos y hermanos que están en nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Qué bueno que has sacado este tiempo, este espacio para escuchar la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor nos va a hablar mucho en esta mañana. El tema que voy a compartir hoy me estoy apoyando y soportando mucho en el contenido de un libro que se llama Haciendo Discípulos. Me ha llamado mucho la atención y creo que hay un contenido muy importante que nosotros podemos aprovechar al máximo en nuestra iglesia. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Les voy a contar una historia. Una pareja cristiana, estando en su juventud, en su adolescencia, un chico y una chica se conocen en la iglesia y en dinámicas y actividades diferentes fueron compartiendo miradas, fueron sintiendo cierta atracción y llegaron a tener cierta cercanía, cierta amistad, pero no formalizaron ningún tipo de relación, simplemente una amistad. Cada uno se fue a estudiar, cada uno fue a formarse profesionalmente. Terminado su formación profesional, se vuelven a reencontrar y parece que esa semillita de atracción, ese cosquilleo en su estómago todavía estaba allí presente. Deciden orar, conversar, y con la aprobación de sus padres y con la aprobación de sus autoridades eclesiales inician una relación, un enamoramiento hermoso, sano, y deciden posteriormente casarse. Hacen una fiesta con todas las de la ley, con un cortejo, con amigos, con sus pastores, y la alegría estaba presente en ese matrimonio. Pero pasaron algunos 2 años. Ellos querían tener hijos, pero no lograban tener hijos. 2, 3, 4 años. Y empezaron y pusieron eso en las manos del Señor. Y después de intentarlo una y otra vez y de hacer algunos tratamientos, al fin la chica salió en embarazo. Hacen los preparativos, le hicieron el baby shower, así es que se llaman, chicas,
¿cierto? Adecuaron todos, llamaron a hospital, médico, enfermeros para estar todos preparados, dónde iba a ser la ruta el día que tuviese los dolores y todo. Llegó el día del parto, rompió fuente y arrancan para el hospital. Y nace un hermoso niño. Un hermoso niño. Cuando ella se percata del nacimiento de su hijo en compañía de su esposo, se abrazaron, se felicitaron, le dieron gracias a Dios por esa criatura porque era una bendición. Y ella empacó sus cosas, él empacó sus cosas y se fueron para casa y dejaron en el hospital al niño. Ya lo que nos habíamos propuesto lo tuvimos. Dios nos respondió, ya el niño nació, ahora sigamos nuestra vida. Y el niño lo dejaron en el hospital. ¿Cómo les parece a ustedes esa historia? Los veo como carilargo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo? ¿Por qué lo dejaron? Ahorita le vamos a preguntar a ellos. ¿Cómo les pareció la historia? La primera parte por lo menos, o las primeras 5 partes por lo menos. Hasta que el niño ¿qué? ¿Y qué pasó en lo último? ¿Por qué no termina la historia bien bonita? ¿Qué pasa? Parece que la última parte no encaja, ¿cierto? ¿Por qué no encaja? Muy bien. Esta parte final que no encaja mucho y que no cuadra, se repite con mucha frecuencia en la vida cristiana. Todos nosotros queremos tener hijos espirituales. Y oramos y le pedimos a Dios y nos preparamos y estudiamos la palabra. Y Dios en su misericordia nos da la oportunidad de compartir las buenas nuevas a X o Y persona. Y esa persona decide tomar la decisión de iniciar una nueva vida. Y cuando ha tomado la decisión de convertirse en hijo de Dios, usted le dice, bueno, mi hermano, ahora le toca de aquí en adelante solo. Y yo quiero partir en esta mañana de ese concepto. Toda persona recién convertida es un bebé espiritual. Y para que un niño salga adelante, necesita la ayuda de ¿quién? Dígalo duro. Para que un niño crezca sano, se desarrolle plenamente, necesita la ayuda de ¿quién? De los padres. Por esa razón, la gran necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia, de ser más conscientes de la gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos espirituales. El año pasado llegó acá a la iglesia una familia y una señora le gustaba mucho el evangelismo. Y en 2 ocasiones se me acercó y me dijo, pastor,
Aquí está el listado de las personas que se convirtieron en esta semana. Y yo me quedé mirando y le dije, no entiendo. Sí, este es el listado de las personas que se convirtieron, para que usted los disipule. Yo digo, sí, pero ¿cómo las contacto? Ahí están los nombres. Ah, no, ya ese es problema suyo. Cuando me lo dijo la primera vez, yo pensé que era una charla. Ya a lo que la segunda vez me hizo, como al mes, me hizo nuevamente, me lanzó otro listado y le dije, un momentico. ¿Cómo vamos a atender a alguien a quien no conocemos, a quien no podemos ni contactar? Son personas que yo me encuentro en la calle, por ahí te me dan el nombre, nos van a dar el teléfono. Y digo, sí, pero ¿cómo vamos a ayudarles a crecer? Y muchas veces nosotros creemos que evangelizar y con que la persona, entre comillas, haga la oración de fe es más que suficiente, ya. Y hoy quiero decirles algo, después lo vamos a profundizar. La oración de fe, primero, mucho cuidado con la oración de fe. La oración de fe no salva. Algunos creen que porque repiten o porque hacen que una persona repita la oración de fe, ya es salvo. No, señor. Una persona es salva cuando ha creído de corazón, le ha pedido perdón a Dios, se ha arrepentido y le ha dicho que tome el control de su vida, y eso se pone en evidencia. No es porque repita una oración, que muchas veces lo hacen para sacarse a esa persona que lo está acosando. Sí, yo repito, con tal de sacarlo a un lado. La oración de fe no es evidencia. La otra pregunta y el otro aspecto que tiene que tener en cuenta es que la oración de fe, ¿dónde encuentra usted la oración de fe en la Biblia? Y Jesús, después de predicar, le dijo, tienen que hacer conmigo una oración de fe. Pero después vamos a analizar con más detalle ese aspecto. Lo que sí es necesario es que nosotros tenemos que compartir la palabra y decirle a las personas que para poder ser salvos nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo y tenemos que reconocer que Él es el único medio para poder ser salvos. Eso es indiscutible. Y tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. Eso es bien claro. Pero cuando la persona lo hace, necesita ayuda para poder continuar adelante. Necesidades de un nuevo cristiano. Mire, así como un niño necesita por lo menos alimentación, necesita por lo menos protección, necesita por lo menos entrenamiento, educación, formación. Todo eso es mucho más efectivo si se hace con amor. Un niño puede crecer tirando el alimento o dando alimento con amor a ese niño, se desarrolla mejor que dándosele de cualquier forma. Yo a un niño lo puedo proteger, le puedo dar techo, vestido de cualquier forma, pero si le doy techo y vestido con amor, se desarrolla mejor. Y a un niño yo lo puedo educar, lo puedo capacitar sin amor. Me toca hacerlo. Pero si yo lo hago con amor, el niño se desarrolla mucho mejor. La alimentación, la protección y el entrenamiento son fundamentales en un bebé, en un niño. Y eso también se cumple en la vida espiritual de una persona. Por esa razón, en esta mañana voy a hacer énfasis en esos tres aspectos.
la alimentación, prepara el terreno, hace el huequito y siembra la planta, ahí termina su tarea. ¿Qué tiene que seguir haciendo usted? Esa es la primera parte de la tarea. Hay que regarla, hay que limpiarla de malezas que le salen a los lados y si no la ahogan. Algunas veces pega la brisa y ¿qué pasa? Hay que enderezarla, colocarle un palito al lado. Pendiente de las plagas que están al lado, hormigas, otro tipo de plagas. Fumigar, abonar. Pero también aparecen unos animales que se la pueden comer o la pueden desaparecer. Usted tiene que cercarla porque aparecen los animales grandes o las aves. Los que sepan algo, aparece un concepto que se llama hay que pajarear el sembrado. Para los que no sepan qué es pajarear el sembrado, es estar en el sembrado y hacer permanentemente cualquier tipo de ruido con tal de espantar a los ¿qué? A los pájaros. Con cauchera, con una lata, quitándose el tapaboca. Pero lo importante es espantar a los pájaros para que las plantas puedan ¿qué? Desarrollarse. Y eso es lo que más demora. Eso es lo más desgastante. Usted tuvo que hacer una buena siembra y después tuvo que tener un buen proceso de seguimiento, de cuidado, para que pueda recoger frutos. Si no, no podrá recoger frutos. ¿Estoy siendo claro? Si no, no podemos recoger frutos. Y a la luz de la palabra yo quiero analizar estos tres aspectos. No podemos asumir, mis amados hermanos, que los nuevos convertidos crecerán y se afianzarán por cuenta propia. Usted verá, ve cómo se defiende. Así como no lo podemos hacer con un niño, con un bebé, así también en el campo espiritual. Debemos entender que como padres espirituales tenemos el deber de acompañar al recién convertido y ese proceso de acompañamiento se llama ¿cómo? Seguimiento. Y el seguimiento consta por lo menos de tres aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos? ¿Cuál? Alimentación. ¿Cuál es el segundo? Protección. ¿Y el tercero? Entrenamiento, formación, capacitación. Pongámoslo allí, entrenamiento. Un niño aprende a caminar porque usted primero lo coge de la mano y empieza a dar pasitos y él lo ve a usted caminar. Si el niño no lo viera a usted caminar y no viera a otras personas caminando, él no caminaba. ¿No sabía eso? Entrenamiento. Muy bien. Vámonos a un texto que está en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. La primera necesidad que tiene una persona recién convertida es la necesidad de ser alimentado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2.
Desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual, ¿qué? No adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Amados hermanos, si Dios te ha dado la oportunidad de compartir la palabra a un compañero, a alguien, usted debe procurar con cierta frecuencia sentarse con esa persona para leer la palabra, para estudiar la palabra, para que esa persona alimente su vida teniendo como fundamento la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por favor, amado hermano y amigo, escúcheme bien. No pretenda cambiar una persona porque esa persona le ha manifestado que yo quiero seguir los caminos de Jesús. Muchas veces nosotros los espantamos porque inmediatamente que nosotros creemos, porque hemos sido mal entrenados, porque hemos sido mal capacitados, que el evangelio es un listado de prohibiciones. No, Señor, el evangelio no es eso. Si el Señor o la señora o la persona ha manifestado su intención de seguir los caminos del Señor, lo mejor que podemos hacer nosotros es que estudie, compartámosle la palabra, y es la palabra y el Espíritu Santo quien lo va a convencer a él tarde o temprano de tomar decisiones de cambio en su vida. No es usted. Y no puedo dejar de mencionar a uno de los grandes fundadores de nuestra misión y del evangelio en toda esta región. Hace varios años ya partió a la presencia del Señor, Víctor Landero. Y este hombre, qué bueno que nosotros podamos leernos ese libro algún día. Víctor Landero se llama, Víctor. Ese libro lo escribió un misionero, David Howard. Víctor era un señor que vivía aquí en Nueva Estación, más allá de Buenavista, aquí en nuestros alrededores. Él tenía una finca y tenía su plantecito. Además de la finca, tenía una cantina donde prestaba el servicio de mujeres a los hombres de la región. Pero además de eso, él tenía 3 mujeres. Y un día, él vio a alguien predicando basado en un libro, pero él no sabía leer. ¿Y sabe por qué compró el libro? El Señor predicaba y tenía varios libros. Digo, yo quiero comprar un libro de eso. Porque él, como era uno de los referentes en la región, era el que tenía finca, el que tenía cantina, el que tenía negocio, decía, ¿cómo los demás van a comprar un libro y yo no? Lo compró para que lo vieran que compraba el libro. Y adivine dónde puso ese libro que se llama Biblia. En el estante de la cantina.
Y dice la historia de este hombre que él se iba todos los días para la cantina a cuidar su negocio. Y allí se ponía a leer la Biblia. No sabía leer, aprendió a leer en la Biblia. Aprendió a leer en la Biblia. Todos los días lo hizo por varios meses. Y a él le llamaba la atención porque muchas personas cuando llegaban a la cantina y lo veían leyendo le decían: ¿y ahora qué? ¿Te volviste evangélico? Y él decía: ¿y eso qué es? Digo: no, estoy aquí leyendo una historia muy buena. Muy buena. No les voy a alargar más el cuento. Y no les voy a contar todo el libro porque espero que se lo lean. Pero este hombre encontró en la Biblia que el hombre debe ser esposo de una sola mujer. Y él tenía 3. Y en otra ocasión ese evangelista que le vendió la Biblia pasó por allí y le dijeron: ve, el de la cantina evangélica, pasa leyendo el libro tuyo. Y entró a visitarlo el evangelista a la cantina. Y empezó a ir con cierta frecuencia y no le dijo nada ni de la cantina, ni de las mujeres, ni de nada. Pero él leyendo encontró de que no podía tener más de una mujer. Y este señor le había enseñado ya a orar en varias de esas visitas. Y él dice que literalmente se arrodilló y le dijo: Señor, ayúdame. Tengo que tomar una decisión muy seria. Tengo 3 mujeres. Y el corazón mío es tan grande que yo las amo a todas 3. Y no sé cómo escoger, Señor. Ayúdame. Dice él que no haya pasado un mes y una se le fue. Quedaban 2. Y las comparaba, decía: esta me gusta por esto, por esto, por esto y por esto. No me gusta por esto, por esto y por esto. Esta me gusta por esto. Y así, y eran parejitas. Así lo describe él en su libro. Pero una noche, leyendo la Biblia, él encontró que esposa es esposa, y cuando uno se compromete con la esposa es para toda la vida. Y él le dijo a la otra: qué pena, no podemos seguir más. Y para terminarle, y un día, yendo para Buenavista, llevaba los 2 burros cargados de ron, porque en las cantinas se vende ¿qué? Y se encontró una señora de esas que tienen la lengua un poquito. Hola, don Víctor, ¿cómo está? Bien, mi doña. ¿Y usted cómo ha pasado? Muy bien. ¿Y qué trae ahí? Ah, no, llevo el roncito para la cantina. Ron, ¿y usted no es que es evangélico? Los evangélicos no toman, ni venden ron. Él no dijo nada, pero le quedó sonando eso. ¿Por qué? Yo no he leído nada de eso. Y siguió leyendo y encontró que todo borracho no entrará en el reino de los cielos. Antes de un mes había vendido la cantina. Amados hermanos, cierro allí. Este hombre, después de vender ese negocio, vender su finca, se trasladó
a Puerto Libertador y allá empezó a predicar de lugar en lugar y fue el que Dios utilizó para levantar a grandes hombres en toda esta región y el evangelio a nivel nacional y a nivel mundial. Gracias a Dios por la vida de este varón, que se alimentó con la palabra, que un hombre llamado Eliezer, no me acuerdo el apellido, Benavides, si no me equivoco, Benavides, fue el que se encargó de discipularlo de una forma muy sabia. Ni le quitó mujeres, ni le quitó ron, ni le quitó tabaco, ni le quitó... ¿Quién se lo quitó? Dios se encargó de eso. Amados hermanos, nosotros tenemos que hacer eso con nuestros nuevos convertidos, darle ese alimento. Y te recomiendo en forma particular que cuando llegue un recién convertido, no lo pongas a leer Apocalipsis. No te pongas a leer con él unos libros que son un poco complejos. Te recomiendo que compartas con él el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan es el Evangelio más apto para las personas que no son judías y que quieren arropar el Evangelio, para que entiendan, porque fue escrito para personas que no eran judías. Estudia el libro de Juan, después sigue con Lucas y así sucesivamente. Y por último vas a leer Apocalipsis. Para que por ella crezcáis para salvación. Usted, un niño recién nacido, ¿le da frijoles? ¿Usted le da frijoles? ¿Le da pescado? ¿Le da carne? ¿Le da leche materna? Es la que él más va a asimilar. No se ponga a estar compartiendo temas controversiales con esa persona, no. Los fundamentos de la fe. Juan 1:1, allí encontramos unos fundamentos espectaculares, del 1 al 12, del 1 al 13. El segundo aspecto es la protección. Si hay algo que necesita un niño, es sentirse protegido. Si hay algo que necesita nuestros hijos pequeños cuando está cayendo una gran tormenta con rayos y centellas, es que usted se vaya para la habitación de ellos o que se los traiga a la habitación suya. Pero ellos, con el mero hecho de estar al lado de papá y mamá, ¿cómo se sienten? Y yo no sé, pero si va a caer un rayo, esté papá o esté mamá, va a hacer el mismo daño, ¿sí o no? Pero el niño se siente protegido, ¿con quién? Con papá y mamá. Amados hermanos, un niño recién convertido también tiene temores. ¿Yo sí seré salvo? ¿Yo sí soy hijo de Dios? Ay, es que en mi cuadra hay unas personas que practican brujería y a mí me da miedo eso. Y eso es normal, un recién convertido que pueda tener temores. ¿Qué le va a enseñar a usted? Mire lo que dice la palabra. Sed sobrios, 1 Pedro 5:8. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien ¿qué? ¿Hay peligros? Sí, hay peligros. Pero nosotros conocemos las armas, nosotros como veteranos, conocemos que hay un Dios todopoderoso. Y eso se lo tenemos que transmitir a esas personas.
Usted va a orar por él frecuentemente. Usted le va a enseñar a orar. Usted le va a enseñar a él a fortalecer su fe poco a poco. No se burle. No menosprecie los temores que él tiene, porque es normal. Necesita de su apoyo. Y por último, un nuevo cristiano necesita entrenamiento. Y ahí sí nos vamos al versículo que leímos al iniciar este sermón. Vámonos a Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Pablo desde la cárcel escribiéndole a los hermanos en Colosa. Pablo no conocía esa ciudad. Pablo no había vivido ni estado allí haciendo misiones, pero en ese lugar se formó una iglesia a través de un hombre llamado Epafras. Y Pablo le escribe a él y le da una cantidad de instrucciones, pero él se entera a través de ese señor de que esa iglesia era unida, fervorosa, que trabajaban, que se ayudaban, que discipulaban. Y mira lo que le escribe Pablo acá en el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, todo cristiano para poder iniciar, ¿qué debe hacer? ¿Recibir a quién? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, primer paso. Todo cristiano ha debido recibir al Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a los de Colosas. Así como recibiste al Señor Jesucristo, y recibir es que tome el control de mi vida. Porque ese es otro concepto que a veces no aterrizamos. Tienes que recibir al Señor en tu vida. ¿Pero qué es recibir al Señor en tu vida? No, es abrirle la puerta del corazón y decirle que sí, pero ¿y eso cómo se hace? ¿Qué es eso? ¿El corazón mío tiene alguna puerta? Recibir en el contexto judío, los judíos eran grandes anfitriones, y cuando una persona llegaba a la casa y era alguien conocido, lo recibían, le abrían la puerta y lo hacían pasar. Y a partir del momento en que una persona cruzara el umbral de la casa de alguien, esa persona le dedicaba el 100% de atención a esa visita. En otras palabras, esa visita, esa persona que era recibida, pasaba a ser la persona más importante en ese lugar. Cuando aquí se habla de recibir al Señor Jesucristo, es eso. Que Él llegue a mi vida y sea la persona más importante. Que yo deje de hacer lo que estaba haciendo. Si a su casa llega alguien importante y usted estaba lavando allá atrás, el patio, ¿usted sigue lavando? ¿Usted estaba secando los trastos de la cocina? No, usted va y se pone a disposición y lo atiende de la mejor forma. Si usted es un buen anfitrión. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, donde Él es lo más importante, lo primero es recibirlo. Andad, ¿qué? Primero tenemos que recibirlo. Segundo, tenemos que andar en Él, en sus caminos. Magnífico. Lo hemos recibido y estamos andando en Él. Arraigados y sobreedificados en Él. Wow, esas dos palabras me llaman la atención. ¿Qué es arraigados?
afirmados, que las raíces profundicen, que empiece a fortalecerse y sobreedificado. Lo arraigado es hacia abajo y sobreedificado es arriba, tallo, ramas fuertes, sobreedificados en él. ¿En quién nos tenemos que arraigar? En Cristo. ¿En quién nos tenemos que sobreedificar? En Cristo. Mire esos 3 pasos: recibirle, caminar en él, arraigados y sobreedificados en él. 4º paso: y confirmado. ¿Qué es confirmado? ¿Y confirmados en qué? No en la primera comunión. ¿Confirmados en qué? Confirmados en la fe. En otras palabras, todos nosotros tenemos que ser confirmados en la fe. Por eso vienen las pruebas. Por eso vienen los momentos o las circunstancias adversas. Para ver en quién hemos creído, para medir qué tan arraigados estamos. Y le dice el apóstol Pablo después de ese 4º paso: después de ser arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido ¿qué? En otras palabras, estos 4 pasos era lo que se les había enseñado a los hermanos de Colosa, y ellos tenían el deber de hacer y de verificar y hacerle el seguimiento a los nuevos cristianos, de asegurar esos 4 pasos también, de que reciban al Señor, de que anden con el Señor, de que se arraiguen y sobreedifiquen en él y que se confirme la fe de ellos, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de ¿qué? Yo quisiera ser miembro de la iglesia de Colosas. Mire qué estructura la que tenía. No es esa visión, no es esa posición donde yo simplemente voy a la iglesia a recibir, a ver si el culto me gusta o no me gusta, porque hasta lo catalogamos así. Sino que estoy pensando permanentemente en estos 4 pasos y los estoy irradiando a otras personas para ayudarles a ellos a crecer, porque yo estoy creciendo también. Esa es una iglesia que discipula. Esa es una iglesia que está en permanente crecimiento. Esa es una iglesia que está preocupada por las personas que están llegando a la iglesia. Y ese es el llamado en esta mañana, mis amados hermanos. A ese compañero, a ese amigo, a esa persona que está llegando aquí y que muchas veces nosotros llegamos, lo presentamos y termina el culto y usted se va y ni siquiera lo saluda. Y termina el servicio y ni siquiera hay un hola. El discipulado tiene un componente muy importante. Y es la cercanía.
Lo mejor que podemos hacer nosotros cuando compartamos la palabra de Dios con alguien es dejar ese vínculo, esa conexión, esa amistad. Pueda que en la primera o la segunda oportunidad te rechace el evangelio, pero si hay esa amistad, esa conexión, vas a tener más oportunidades. Pero cuando tú no te preocupas por dejar conexiones, relaciones, no habrá más oportunidades. Razones por las que toda iglesia, por las que todo hermano tiene que hacer un seguimiento para preservar la vida espiritual de esa persona. Así como el niño lo necesita, el nuevo cristiano también lo necesita, para dar la oportunidad de que ese nuevo cristiano crezca en la fe. Todos no nacimos con una fe bien fuerte, no, Señor. Pero usted puede ayudar a ese nuevo cristiano a crecer en la fe. Es necesario, la razón por la cual es necesario el seguimiento es porque necesitamos equipar a esos nuevos cristianos para que tarde o temprano también sean servidores. Amados hermanos, yo le doy gracias a Dios porque en la iglesia tenemos un equipo de servidores que permanentemente se está, pero pueden haber más. Y ninguno de los diáconos, los predicadores del grupo alabanza, los maestros, ninguno de ellos llegó siendo eso. Todos hemos sido formados. Nosotros nos estamos preocupando por darle esa opción a los que están llegando nuevos. ¿Será que esa es responsabilidad solo del pastor? Amados hermanos, el mejor ejemplo que tenemos es el de Jesús. Y yo me encargo del discipulado, pero no lo puedo hacer a todo el personal. Cada uno tiene que tener discípulos. Yo tengo algunos. Cuando ya tenga, usted me los puede entregar y me puede decir: pastor, no tengo material, pastor, necesito ayuda, y vamos. Pero usted tiene que poner de su parte. Tiene que preocuparse por los nuevos cristianos. Tienes que orar por ellos. Tienes que sentarte con ellos. Tienes que escucharlos a ellos. Vámonos a la parte final, al gran mandamiento, a la gran comisión, perdón. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque es que este versículo muchas veces nosotros como lo hemos interpretado. Por tanto, id y que la gente se convierta y pare de contar. De tus mandamientos